Otros gráficos de control. Para este proyecto estaremos contemplando a nuestros compañeros Kevin Emanuel, Kevin Augusto y Alma Janet. También por su parte contamos con la presentación de Galmán Yasmín, Emanuel López y Alejandro Rodríguez, que son los partícipes de este trabajo. Como agenda tenemos una introducción hacia los gráficos de control, un gráfico CUSUM, EUMA, las fuentes y una pequeña conclusión de este gran proyecto. A continuación, vamos a ver el gráfico CUSUM. Es una representación que acumula la información y la diferencia de otros gráficos que se usan para el análisis estadístico a partir de la observación y el promedio de las variables integradas. El CUSUM puede almacenar el resultado estadístico para poder tener una sucesión a futuro y mostrar las desviaciones de la variación, razón por la cual también se le conoce como gráfico de memoria, siendo de vital importancia para el estudio de la economía. Por ejemplo, el gráfico para determinar el cierre del año del PIB se deja abierto para integrar el crecimiento en el mes continuo. Con ello, apreciar la variación en aumento o disminución. Al término se encuentra en las siglas en inglés CUSUM y su traducción significa control de suma acumulada. La acumulación registrada es siempre pequeña, siendo una ventaja del modelo para poder apreciar las variaciones rápidamente a corto plazo, causa esencial por el cual es el más utilizado en el mercado financiero, donde hay movimientos repentinos en los precios de las acciones y valores. La gráfica inicia con un valor y todo se rige ante la movilidad de ese valor. Existen dos formatos de gráfico CUSUM. Gráfico CUSUM tabular. En la gráfica se muestran puntos cuando la tendencia es ascendente por encima del objetivo. Y en el caso de la desviación de carácter descendiente se muestran diamantes. Dicha figura geométrica suele cambiar dependiendo de las variables. El color también es factible a utilizar cuando se encuentran los valores fuera del proceso de control. A continuación, en esta gráfica podemos ver pues lo que hace unos segundos les estaba leyendo. Este es un claro ejemplo. Bien, ahora les vamos a explicar lo que son los formatos CUSUM. El gráfico CUSUM plantilla V, en este tipo de gráfico se aprecia la ascendencia o descendencia de la suma acumulada dentro de los parámetros marcados con una V horizontal. Fuera de esta zona se representa en proceso de afectación grave. Aquí podemos observar la plantilla V, donde a continuación les explicaremos su significado. Como ejemplo nos dice que son ciertos los ejemplos que se pueden considerar para demostrar el dinamismo obtenido dentro de un análisis. Bajo el uso de este tipo de gráficos, en primer lugar, se tiene que establecer una base de datos con los datos de examinar. Siendo así, bajo la suposición de querer conocer de manera rápida el número de ventas de un producto para hacer ejercicio, 1 hora después de una oferta especial que se publicita en un programa de televisión. Y bien, pues aquí podemos observar los datos que hace un momento mencionamos sobre el ejemplo. Nos dice que la media de los datos es de 1.8, por lo que cada venta durante el proceso se resta para obtener al valor correcto con respecto a la suma acumulada. Aquí podemos ver los gráficos que nos marcó el ejemplo. En la gráfica se identifica la primera media hora con la línea roja y su tendencia conforme pasaba el tiempo. Pasados los 30 minutos, comenzó un crecimiento notorio que permite definir que fue positivo el anuncio.
Esto es tan solo un ejemplo de una hora. Dicho gráfico y base de datos queda en espera del aumento de piezas a la venta. Todo esto es perfecto para el análisis de un día completo si es que se requiere. Obteniendo ese resultado se comprueba también si el gasto en este tipo de publicidad es efectivo. Antes las bases de datos se generaban de forma manual. Ahora ya existen software que de manera inmediata registra la venta en las bases de datos, nutriendo a la suma acumulada para ver el gráfico en tiempo real. Estos análisis son estupendos para tener un control sobre algunos departamentos, como el medir la duración en llamada en la telemercadeo, las entradas y salidas de un almacén. No solo es funcional para el ambiente empresarial, también en el familiar, integrando cifras de ahorro y gastos, teniendo con ella un estupendo control financiero. Dentro de la macroeconómico se usa para estimaciones. Por ejemplo, el tratar de definir qué suceda con la implementación de una estrategia política monetaria. El gráfico consumo forma parte esencial de los estudios y experimentaciones económicas. A continuación presentaremos los gráficos ECMA. ECMA, el procedimiento gráfico de control multivariado ECMA, crea gráficos de control para dos o más variables numéricas. Es extremadamente importante examinar las variables en un sentido multivariado cuando éstas están altamente correlacionadas, pues las condiciones conjuntas de pérdida de control pueden ocurrir sin que ninguna variable viole individualmente sus límites de control al graficarlas separadamente. El gráfico ECMA es similar al gráfico T cuadrada, excepto que los puntos graficados en este gráfico son un promedio ponderado de observaciones pasadas y actuales. Los gráficos de control son gráficos de series temporales especializados que ayudan a determinar si un proceso está bajo control estadístico, aunque algunos de los más utilizados como pueden ser XBAR R y los cuadros individuales son excelentes para detectar cambios relativamente grandes en el proceso, cambios de más de 1.5 sigma. Se necesitará algo diferente para los cambios más pequeños. Nos referimos al gráfico de media móvil ponderada exponencialmente ECMA. Propiedades. Incorporan datos de todos los puntos anteriores en cada punto trazado posteriormente. Por tanto, todos los datos se usan para calcular los puntos trazados en el gráfico. Los datos se pueden recopilar individualmente o en subgrupos. No son sensibles a la suposición de normalidad. Ventaja. Pero la mayor ventaja del gráfico ECMA es que puede usarse para detectar pequeños cambios en la media del proceso. Esto es importante porque la detección temprana ayuda a reaccionar más rápidamente y corregir el proceso. Aplicación. El mismo concepto podría aplicarse a numerosas métricas que se investigan en la organización. Aunque una señal en un E-chart puede informar sobre un cambio o evento repentino y extremo, la ECMA probablemente revelará si el proceso se ha desviado ligeramente de estar centrado, suponiendo que estaba centrado para empezar y la calidad del producto se ha deteriorado. Piense dónde podría aplicar esta herramienta en un cuadro que ya esté utilizando para obtener más información de su proceso. Es importante utilizar gráficos de control para monitorizar las características del proceso. Elegir el gráfico de control correcto ayudará mejor a las empresas a detectar cambios en los procesos cuando estén presentes. Los cuadros de control tradicionales son efectivos para grandes cambios en el proceso. La detección rápida de pequeños cambios en procesos maduros
o altamente sensibles es donde realmente brilla el cuadro de control de ECMA. Ejemplo, los datos representan los porcentajes de partículas grandes, medianas y pequeñas en la gravilla. La tabla siguiente muestra una lista parcial de los datos del archivo. Encontramos una tabla en la cual explica la medida de la gravilla, donde tenemos grandes, medianas y pequeñas, con una media ponderada y covarianzas. Como los porcentajes de las primeras tres columnas suman el 100% en cada fila, solo es necesario crear un gráfico basado en las primeras dos columnas. Además de los datos, el archivo contiene columnas con las medias y covarianzas, estándar para el porcentaje de partículas grandes y medianas, establecidas cuando comenzó el monitoreo del proceso, en el cual ya graficado encontramos cómo ésta se ve representada, encontrando como tal una variación y una media en la gráfica. Como conclusión, encontramos que las gráficas de control nos muestran cómo se compara una característica a través del tiempo. Si todos los puntos están dentro de los límites y no siguen un patrón específico, se dice que el proceso está bajo control o bajo control estadístico. Los límites de control dependerán del comportamiento de los datos. Esto nos quiere decir que las gráficas de control son diagramas que sirven para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantengan en esa condición. En estadística, eso quiere decir que un proceso estable o está en control cuando las únicas causas de variación presentes son las del tipo aleatorio. Queremos agradecer su presentación. Enseguida, nuestros compañeros Emanuel y Yasmín mostrarán un ejemplo contundente en la aplicación Excel en la cual darán un poco más de seguimiento y una explicación más detenida de cómo se crea el gráfico QSUM y el gráfico EUMA. Aquí podemos observar la plantilla V, donde a continuación les explicaremos su significado. Como ejemplo nos dice que son ciertos los ejemplos que se pueden considerar para demostrar el dinamismo obtenido dentro de un análisis. Bajo el uso de este tipo de gráficos, en primer lugar, se tiene que establecer una base de datos con los datos de examinar. Siendo así, bajo la suposición de querer conocer de manera rápida el número de ventas de un producto para hacer ejercicio, una hora después de una oferta especial que se publicita en un programa de televisión. Y bien, pues aquí podemos observar los datos que hace un momento mencionamos sobre el ejemplo. Nos dice que la media de los datos es de 1.8, por lo que cada venta durante el proceso se resta para obtener al valor correcto con respecto a la suma acumulada. Aquí podemos observar los gráficos que nos marcó el ejemplo. En la gráfica se identifica la primera media hora con la línea roja y su tendencia conforme pasaba el tiempo. Pasados los 30 minutos, comenzó un crecimiento notorio que permite definir que fue positivo el anuncio. Esto es tan solo un ejemplo de una hora. Dicho gráfico y base de datos queda en espera del aumento de piezas a la venta. Todo esto es perfecto para el análisis de un día completo si es que se requiere. Obteniendo ese resultado se comprueba también si el gasto en este tipo de publicidad es efectivo. Antes las bases de datos se generaban de forma manual. Ahora ya existen software que de manera inmediata registran la venta en las bases de datos, nutriendo a la suma acumulada para ver el gráfico en tiempo real. Estos análisis son estupendos para tener un control sobre algunos departamentos, como el medir la duración en llamada en la telemercadeo, las entradas y salidas de un almacén. No solo es funcional para el ambiente empresarial, también en el familiar, integrando cifras de ahorro y gastos, teniendo con ella un
estupendo control financiero. Dentro de la macroeconómico se usa para estimaciones. Por ejemplo, el tratar de definir qué suceda con la implementación de una estrategia política monetaria. El gráfico consumo forma parte esencial de los estudios y experimentaciones econométricas. A continuación presentaremos los gráficos ECMA. ECMA, el procedimiento gráfico de control multivariado ECMA, crea gráficos de control para dos o más variables numéricas. Es extremadamente importante examinar las variables en un sentido multivariado cuando éstas están altamente correlacionadas, pues las condiciones conjuntas de pérdida de control pueden ocurrir sin que ninguna variable viole individualmente sus límites de control al graficarlas separadamente. El gráfico ECMA es similar al gráfico T cuadrada, excepto que los puntos graficados en este gráfico son un promedio ponderado de observaciones pasadas y actuales. Los gráficos de control son gráficos de series temporales especializados que ayudan a determinar si un proceso está bajo control estadístico, aunque algunos de los más utilizados como pueden ser X-bar R y los cuadros individuales son excelentes para detectar cambios relativamente grandes en el proceso, cambios de más de 1.5 sigma. Se necesitará algo diferente para los cambios más pequeños. Nos referimos al gráfico de media móvil ponderada exponencialmente ECMA. Propiedades. Incorporan datos de todos los puntos anteriores en cada punto trazado posteriormente. Por tanto, todos los datos se usan para calcular los puntos trazados en el gráfico. Los datos se pueden recopilar individualmente o en subgrupos. No son sensibles a la suposición de normalidad. Ventaja. Pero la mayor ventaja del gráfico ECMA es que puede usarse para detectar pequeños cambios en la media del proceso. Esto es importante porque la detección temprana ayuda a reaccionar más rápidamente y corregir el proceso. Aplicación. El mismo concepto podría aplicarse a numerosas métricas que se investigan en la organización. Aunque una señal en un E-chart puede informar sobre un cambio o evento repentino y extremo, la ECMA probablemente revelará si el proceso se ha desviado ligeramente de estar centrado, suponiendo que estaba centrado para empezar y la calidad del producto se ha deteriorado. Piense dónde podría aplicar esta herramienta en un cuadro que ya esté utilizando para obtener más información de su proceso. Es importante utilizar gráficos de control para monitorizar las características del proceso. Elegir el gráfico de control correcto ayudará mejor a las empresas a detectar cambios en los procesos cuando estén presentes. Los cuadros de control tradicionales son efectivos para grandes cambios en el proceso. La detección rápida de pequeños cambios en procesos maduros o altamente sensibles es donde realmente brilla el cuadro de control de ECMA. Ejemplo. Los datos representan los porcentajes de partículas grandes, medianas y pequeñas en la gravilla. La tabla siguiente muestra una lista parcial de los datos del archivo. Encontramos una tabla en la cual explica la medida de la gravilla, donde tenemos grandes, medianas y pequeñas, con una media ponderada y covarianzas. Como los porcentajes de las primeras tres columnas suman el 100% en cada fila, solo es necesario crear un gráfico basado en las primeras dos columnas. Además de los datos, el archivo contiene columnas con las medias y covarianzas, estándar para el porcentaje de partículas grandes y medianas, establecidas cuando comenzó el monitoreo del proceso, en el cual ya graficado encontramos cómo ésta se ve representada, encontrando como tal una variación y una media en la gráfica.
Como conclusión, encontramos que las gráficas de control nos muestran cómo se compara una característica a través del tiempo. Si todos los puntos están dentro de los límites y no siguen un patrón específico, se dice que el proceso está bajo control o bajo control estadístico. Los límites de control dependerán del comportamiento de los datos. Esto nos quiere decir que las gráficas de control son diagramas que sirven para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para asegurar que se mantengan en esa condición. En estadística, eso quiere decir que un proceso estable o está en control cuando las únicas causas de variación presentes son las del tipo aleatorio. Queremos agradecer su presentación. Enseguida, nuestros compañeros Emanuel y Yasmín mostrarán un ejemplo contundente en la aplicación Excel en la cual darán un poco más de seguimiento y una explicación más detenida de cómo se crea el gráfico QSUM y el gráfico EUMA. A continuación realizaremos un ejercicio de las gráficas QSUM realizado por su servidor Emanuel Laureano López. Entonces, una carta QSUM es en la que se grafican sumas acumuladas de las desviaciones con respecto a la media global o al valor nominal de la característica de interés. Aquí se encuentran nuestros datos, nuestra muestra que cuenta con 22 datos, el XY y cada uno con su valor respectivo. Este ejercicio trata sobre una embotelladora que rellena botellas de agua potable. Entonces, en primer lugar, aquí encontramos el dato mu, que tiene un valor equivalente a 8. Como primer paso tenemos que hacer la operación de XY menos 8, que es el mu. Entonces aquí sería realizar esta operación. XY menos 8 da un valor a 0. Como consecuente lo iremos haciendo de una por una hasta llegar al final. Como siguiente paso encontramos las sumas acumuladas, que es lo que se trata las gráficas QSUM. Aquí, para encontrar las sumas acumuladas, debo de sumar este dato más la suma acumulada. Como aquí tenemos el 0, pues se pasa igual. Aquí 0.01 más el primer dato de la suma acumulada, que es 0, me da 0.01. Así consecuentemente cada una de estas. Las sumas acumuladas se pueden graficar aquí como lo vemos, y a partir de aquí, de este punto, en el dato 8, 9, vemos una congruencia de que los datos son casi iguales, tienen las mismas secuencias, y llegamos a la conclusión de que los resultados obtenidos en la carta QSUM demuestran una tendencia a partir del dato número 8. Por lo tanto, el proceso está bajo control. En dado caso de que nosotros tuviéramos datos que nos arrojaran aquí, que no tuvieran una congruencia, nuestros resultados serían que tenemos un descontrol y se debe de checar cada uno de los pasos porque tenemos tal vez un error o algo que no se está realizando correctamente. Pero como aquí en este caso sí tenemos datos congruentes casi con la misma secuencia, se tiene que verificar, bueno, para eso es el análisis de cada uno de los datos, y esto es lo que trata la carta QSUM.